seguridad llegó por fin. Cortinas Malvin, calidad y precio para ti. Cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649. Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Es doctor en ciencia política a través de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en políticas públicas de seguridad y armas, docente e investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, columnista además del Observador. Estamos en línea con Diego Sanjurjo. Diego, un gusto saludarte, muchas gracias por estar. Tirando Paredes es el nombre de nuestro programa. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias, Diego. Un gusto que podamos compartir contigo los próximos minutos. Diego, está claro, nosotros somos una radio deportiva, es un programa deportivo y en esencia futbolístico. Está claro que hay una realidad de hace un buen tiempo a esta parte que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, que nos sacudió a todos y que de alguna forma ha generado que progresivamente, por lo menos en este tiempo de pandemia, le cambiemos un poco el perfil al programa y empecemos a realizar una serie de entrevistas que va más allá del ámbito deportivo. Y en este caso, en esta situación que estamos describiendo, obviamente es un gusto poder charlar con vos. El domingo pasado se generó en nuestro país una serie de hechos con una inusitada violencia, donde los asesinatos estuvieron al orden del día y donde las armas de fuego, entre otras cosas, fueron elementos importantes, trascendentes, justamente que de alguna manera generaron la forma y la manera de cumplir con ese asesinato. Yo charlaba con periodistas, colegas, amigos, especialistas en lo que son el tema policiales, y algunos de ellos me decían: mira, hace unos cuantos años que estoy cubriendo policiales, es la primera vez que encuentro un domingo con tanta violencia quizás inusitada. En función de la especialidad que yo te presentaba a vos al comienzo, contanos un poco a vos desde tu percepción personal y desde tu percepción como especialista un poco en la materia, las consecuencias de lo que te dejó este domingo. Bueno, a ver, sin duda que fue un hecho terrible, ¿no? Un hecho trágico, las condolencias para la familia también, antes que nada, pero si te tengo que ser honesto, no me sorprende del todo. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que Uruguay se ha convertido en un país muy violento, esa es la realidad. Año a año, en las últimas 2 o 3 décadas, cada tanto tiempo sucede algún hecho delictivo que parece que nunca había pasado en Uruguay, ¿no? Y igual que pasó en otros países de América Latina años antes o en épocas recientes. Y poco a poco nuestra sensibilidad también a este tipo de hechos va menguando de alguna manera, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que Uruguay es hoy un país muy violento. De hecho, tiene la 4ª tasa de homicidios por habitante de América del Sur. Uh-huh. Es decir, solo Colombia, Brasil y Venezuela tienen tasas de homicidios mayores que la nuestra. Uh-huh. O sea que somos el 4º país. El 4º país. La diferencia con muchos de estos países es que en Uruguay los homicidios están muy condensados en un pequeño territorio. Es decir, en todo lo que son los barrios, lo que llamamos zonas rojas, ¿no? Los barrios norte de Montevideo, sobre todo, uh-huh, están concentrados ahí los homicidios. Están tan concentrados que muchos uruguayos, si bien sabemos que Uruguay se está volviendo un país violento, no somos conscientes de hasta qué punto se volvió un país violento. Claro. Tanto es así incluso que Montevideo, y esto es algo que no sabe nadie, más allá de que yo lo he publicado varias veces, Montevideo es la 2ª capital de América del Sur con más homicidios por habitante. Solo Caracas tiene más homicidios por habitante que Montevideo. Vos sabés que está dando un dato, la verdad, yo no lo sabía, yo dudo que quienes nos estén escuchando también lo supieron. O sea, vos lo que decís es, somos la 2ª ciudad, primero Caracas, después Montevideo. Segunda capital. De capital, ahí está, con más homicidios por habitante promedio. Sí. ¿En toda América Latina? En toda América del Sur. En toda América del Sur. Sí. Tremendo. Y América Latina seríamos quizá la 5ª, claro, 5ª o 4ª, porque Centroamérica es una región particularmente violenta. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, con esas cifras que te estoy dando, es esperable que pasen estas cosas. ¿Por qué tenemos tantos homicidios en Uruguay, bueno, y en América Latina en general, pero ahora también en Uruguay? Por el crimen organizado. Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de crimen organizado, no, para los escuchas, que no se imaginen una conspiración internacional, profesional. Crimen organizado son cuando más de 2 personas
se juntan, se vinculan de alguna manera, formal o informalmente, para hacer algo que les da dinero ilegalmente. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, todo indica, ¿no?, por las noticias, si bien todavía son conjeturas, pero todo indica que había un ex compañero de estos marinos que decidió, bueno, quiero entrar ahí y robar unas armas, y esas armas yo se las voy a transferir a otra persona, y esa otra persona probablemente venda esas armas a Brasil, donde valen mucho dinero, ¿no? Bueno, esos vínculos, que pueden ser formales, pueden ser informales, puede ser que esas personas no se vuelvan a ver nunca más, eso ya llamamos crimen organizado. Bien. Bien, vale la precisión. En Uruguay se instaló en las últimas 2 décadas, diría yo, y gradualmente se fue expandiendo cada vez más, formando mercados ilegales cada vez más amplios, cada vez más estables, donde bueno, Uruguay pasó de ser un país de tránsito de drogas, por ejemplo, a ser un país de destino de drogas. Lo que significa que hay una demanda pujante de uruguayos que consumen drogas y que por tanto llaman la atención de otras personas que quieren suplir esa demanda, corriendo un riesgo y vendiendo drogas, robando armas, robando electrodomésticos, robando autos, etcétera. Bien. Entonces, bueno, cuando me refiero a eso, que no me sorprende tanto, me refiero a que por desgracia el Uruguay, en donde ese tipo de acciones no sucedían, lo estamos perdiendo, ¿no? Claro. Vos sabés que yo estaba leyendo un poco, obviamente desde ayer pactamos esta entrevista, y hay una tasa que el 34.7 de armas cada 100 habitantes es una tasa de Uruguay. La pregunta mía es, la cantidad de armas que pueda tener, en este caso Uruguay o el país que sea, ¿va de la mano después de los hechos de violencia o no necesariamente tiene que ser luego el fiel reflejo de los homicidios que se terminan estableciendo? A ver, Uruguay se estima, ¿no? Porque todos son estimaciones. Siempre que hablamos de drogas, de armas ilegales, de cualquier cosa que pasa fuera de la ley, estamos siempre haciendo estimaciones, ¿no? Se estima que Uruguay tiene muchísimas armas por habitante, y eso es el reflejo de una sociedad que tiene mucho campo, con tradiciones que muchas veces tenían algo que ver con las armas, la cacería, etcétera. Uruguay tiene realmente muchas armas y se estima que es de hecho el 6º país del mundo con más armas por habitante. Somos el 6º país del mundo con más armas por habitante. Es una estimación, que se hace, no la hago yo, hay un instituto que se encarga específicamente de este tipo de temas en Suiza, y hace, entre las investigaciones que hace, tiene una especie de ranking de las estimaciones que hace para cada país. Uruguay es el 6º. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿eso es necesariamente algo negativo? No tiene por qué ser así. O sea, no existe no hay una correlación, no hay una relación lineal positiva entre proliferación de armas, es el número de armas que hay en una sociedad, y la violencia o el delito que hay en una sociedad. O sea, lo que quiere decir es, una sociedad armada hasta los dientes no necesariamente tiene que ser violenta. Exacto. O sea, en ese ranking, ¿no? Ese ranking que te comenté antes, nosotros somos el 6º, pero el país que está 5º es Canadá, por ejemplo. Claro. ¿No? Y Canadá tiene una tasa de homicidios 11 veces menos que la nuestra. Claro. No, es un país brutalmente seguro. Claro. ¿Qué pasa? Las armas, al fin y al cabo, pueden ser un instrumento de defensa personal muy efectivo, claro, o pueden ser utilizadas para cometer delitos, tener un accidente, suicidarse, matar a alguien, matar a un policía o matar a un soldado. Yo te planteo esta hipótesis. Por ahí de repente delincuentes con armas que tienen un objetivo y el arma es un instrumento para lograr ese objetivo, y también aquel que de repente por X motivos sienta que no está momentáneamente en un país seguro, quienes tienen que brindar la seguridad no la brindan de la mejor manera y se arman justamente por un tema de seguridad y defensa, que no necesariamente significa que la utilizan. Sí, o sea, la mayoría de las armas en Uruguay, quitándolas de los coleccionistas, pero son las personas las adquieren por defensa personal, sin duda. Y ese es un punto clave también, porque en realidad, más allá de que más o menos armas no necesariamente impliquen violencia, ¿no? Un arma se torna violenta o se transforma en violencia dependiendo del contexto en que está inserta. Si vos en una sociedad tenés muchas armas dando vueltas, es probable que un delincuente, por ejemplo, sea más fácil para él adquirir el arma. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, cuantas menos armas hay en una sociedad, probablemente sería mejor.
El tema es que ningún programa de desarme, ninguna campaña de desarme voluntario, como se suele utilizar, va a funcionar en un país donde la gente tiene miedo. Claro. Es decir, las armas muchas veces son caras, puede ser, no sé, $600 para arriba, y nadie va a voluntariamente entregar un arma, si no solo, o sea, es difícil que la entregue, pero además no lo va a hacer si tiene miedo realmente y si compró esa arma porque no confía en que el Estado lo va a proteger. Uh-huh. Se me ocurre, Diego, Entonces, consultarte esto. En una sociedad, vos hacías referencia justamente a Canadá como una especie de ejemplo positivo. También está, supongo yo, esto te lo pregunto desde mi escaso conocimiento, la proliferación de armas en cantidad importante en una sociedad determinada genera que entre los propios civiles, ya no hablo de un ámbito estatal, entre los propios civiles se pueda generar un hecho de violencia donde el arma esté de por medio. Y quizás esa arma sea determinante entre un golpe de puño porque hay un lío entre vecinos a cometer un asesinato en función justamente de una situación puntual que se da entre civiles o entre vecinos en un barrio determinado. Sí, sin duda. Sí, a ver, es lo que te dije antes, depende de quién la tenga y el contexto en el que la esté usando. Uh-huh. Perfectamente un arma puede acelerar, digamos, o imponer un desenlace fatal a una discusión que si no, capaz que hubiese terminado simplemente con un ojo negro, ¿viste? Claro. Con una nariz rota, claro. Y como hay un arma, terminó en un homicidio. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, y hay muchos países donde las armas, hay más armas que en Uruguay y no necesariamente se transforman en violencia, ¿no? El problema es que también plantear, como te digo antes, como las personas no se van a desarmar, y eso ya tenemos mucha evidencia en el mundo de que no es tan fácil hacer una campaña de desarme y personas que tienen miedo no entregan sus armas, como la sociedad uruguaya, salvo una pequeña parte casi insignificante, no se desarmaría voluntariamente en este momento, tampoco tiene mucho sentido plantear eso como la solución. Claro. Digo, o sea, el efecto que tendría sobre la delincuencia, sobre el crimen organizado, es muy marginal, realmente. Uh-huh. ¿Y la solución pasaría, Diego, desde tu concepción, desde tu punto de vista, por dónde? Bueno, el pelear contra el crimen organizado es muy difícil, es muy complicado. En América Latina, de hecho, tenemos... O sea, ¿por qué aparece el crimen organizado, estas bandas, pandillas, todas las distintas formas de crimen organizado? ¿Por qué aparecen en América Latina? Bueno, porque nuestros estados son muy débiles, son muy frágiles, ¿no? Entonces, cuando el Estado no es realmente capaz de imponer la ley, ¿no? O sea, en Uruguay, un ejemplo gráfico sería la ambulancia que no puede entrar a Casaballe, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero eso en otros países de América Latina es la norma a veces, ¿no? Es muy normal. Bueno, cuando el Estado no puede imponer la ley, eso da lugar a que otros actores no estatales tomen su lugar y empiecen a imponer su propia ley, ¿no? Uh-huh. Que por lo general es ganar dinero de alguna forma. Bueno, eso hace que sea muy difícil también pelear contra ellos porque el Estado justamente es relativamente débil, ¿no? Si lo comparamos con los estados de países desarrollados. Entonces, en América Latina, durante mucho tiempo, primero lo que se hacía era simplemente meter a la cárcel a, por ejemplo, todos los narcomenudistas, a todos los que venden droga en la calle, no en las bocas, por decir algo. ¿Qué pasa? El problema con eso es que vos podés ir a una boca de drogas, encontrar a una persona que está vendiendo drogas en flagranti, meterlo a la cárcel, y esa persona va a estar inhabilitada un tiempo. Pero la demanda de drogas que hay en ese barrio va a hacer que otra persona decida tomar el riesgo a los 3 días. Uh-huh. O sea, a los 3 días va a haber alguien que va a estar de vuelta supliendo de drogas a todas las personas que están ahí queriendo comprarla. Claro. Entonces se pasó una estrategia en las últimas décadas por la cual se decía, no, lo que hay que hacer es descabezar a estas organizaciones, no cortarles la cabeza, Uh-huh. porque los que ganan dinero realmente y los que tienen poder están arriba. Claro. Y eso también se demostró que no funcionaba, porque cuando uno hacía eso, cuando uno descabezaba una organización, todos los mandos medios y pequeños se empezaban a pelear entre sí para lograr ese lugar. Para tener ese lugar, para quedarse con todo. Mirá, déjame contarte algo que tiene que ver con el fútbol. Esto no está aconteciendo, bueno, ahora no tenemos actividad en los últimos tiempos, pero sí hace unos años atrás acontecía. Cuando nosotros tratábamos de entender cómo se daba el funcionamiento del Ámsterdam del Estadio Centenario, en función de el equipo que estuviera justamente allí. Esto por muchos años se vinculó también al tema, por ejemplo, Peñarol, que lo tratamos en su momento.
y en algunos momentos referentes de la barra, por distintos motivos, por una decisión propia de la propia interna y de la propia barra, eran desplazados. Y si por ahí de repente no salían de ese lugar, corrían riesgo de que fueran asesinados. Entonces ahí se daba una situación puntual donde era toda una lucha interna de las facciones de cada sector de las barras para adquirir y llegar a ese lugar, porque de ese lugar justamente podrían salir los negociados más importantes. O sea, de alguna manera lo lleva al fútbol y me recuerda esta situación que en algún momento se había generado en la barra de Ámsterdam. No, tenés toda la razón, porque además no quiero ir ninguna susceptibilidad de tus oyentes, pero las barras bravas de fútbol son en esencia muchas veces una forma de crimen organizado. Claro. En la medida en que hay personas ahí dentro que empiezan a vender droga, por ejemplo, ¿no? O que amenazan a otra, que amenazan al de arriba, o que amenazan a un dirigente, o que amenazan a un futbolista, o que amenazan a alguien de otra hinchada. Eso es un delito y por tanto eso es crimen organizado. Claro, y fíjate que además en este tema, hasta en su momento, esto estoy hablando hace unos años atrás, hasta en el lugar que ocupaban justamente en la Ámsterdam del Estadio Centenario, el lugar físico que ocupaban, te daba la referencia qué facción en ese momento puntual estaba por encima de otra. Sí. Y bueno, y al igual que la violencia en el fútbol, o sea, es un buen ejemplo porque muestra también lo difícil que es acabar con eso. No es realmente muy complicado, incluso en el fútbol, como en cualquier otro ámbito, acabar con este tipo de cosas es muy difícil porque al final lo que une a estas personas, más allá de que en el fútbol es la pasión y el equipo, etcétera, en realidad a los que están delinquiendo ahí lo que los une es dinero. O sea, están todos haciendo dinero de alguna manera, o poder o dinero, ¿no? Y es esa estructura de económica que de alguna manera los une. Claro. ¿No? Y si se quiere acabar con eso, como las estrategias estas que te digo antes no han funcionado, lo que se sugiere hoy es que hay que analizar toda la estructura de incentivos, es decir, entender, bueno, este delito, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de armas, en este caso, que fue lo que motivó el delito contra el asesinato de los soldados, ¿no? ¿A qué responde? O sea, ¿por qué es que hay personas que están robando armas para venderlas? Hay que investigar toda esa cadena, entender quiénes forman parte de eso y luego ver cómo se lo puede atacar a todos los niveles. Claro. ¿No? De alguna manera hay que o sea, vos lo que decís es que les permite hacer eso que hacen. Claro, vos lo que decís es, en lugar de cortar una cabeza puntual de una larga cadena, es tratar todo, digamos, de manera uniforme. Y sí, hay que atacarlo todo. Atacarlo todo junto, claro. Pues claro, ahora, mira, esto es una hipótesis, ¿no? Pero en Uruguay durante muchos años, los últimos años sobre todo, a lo que es el narco, el micromercado de drogas, lo que es el narcomenudeo, que son los últimos de la cadena, ¿no? Que venden droga, que son unos pobres tipos, ¿no? Generalmente a veces son adictos, no ganan mucho dinero realmente, pero son los que están ahí en la boca todos los días. A esa gente se la dejó un poco en paz, ¿no? Con la idea de que bueno, estos no son realmente los que están haciendo el gran delito, sino que son un poco más las cabezas, ¿no? El nuevo gobierno parece que cambió un poco esa estrategia y está siendo muy agresivo también con esos narcomenudistas, ¿no? Y eso es lo que parece que a lo mejor ha molestado también a algunas bandas, a la que tiró esa bomba el otro día en la comisaría, etcétera. Claro, cuando uno no molesta a los narcomenudistas o los deja hacer su trabajo medianamente en paz, la violencia capaz que no se manifiesta, pero esas organizaciones crecen. Claro. O sea, esa persona la estás dejando que se establezca en un lugar y que, bueno, que eche raíces, que tenga una clientela mayor, que se vincule con otros, y la organización de alguna manera se vuelve más estable, ¿no? Entonces, por desgracia no hay otra posibilidad que atacarla todo el tiempo, pero sin mucha inteligencia y mucha coordinación no se va a poder desmantelar este tipo de organizaciones. Claro. La verdad que son cosas muy complejas. Exactamente. Vos sabés que yo estaba diciendo también un poco el tema en América Latina, ¿no? Y uno piensa, por ejemplo, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, reportan 1 de cada 4 homicidios a nivel mundial. O sea, juntamos estos países de América Latina y representan 1 de cada 4 homicidios a nivel mundial. Entonces, a mí se me ocurre preguntarte, esta situación que se está generando como una especie de supercrisis en América Latina, con el tema justamente de la inseguridad, ¿podemos definirla nosotros, hablando de COVID-19, de pandemia, como una especie de pandemia o epidemia?
Bueno, un poco sí. A ver, no es nuevo tampoco, porque tendemos a pensar acá, en Uruguay estamos como en una islita, tendemos a pensar a veces cosas que no son. En el mundo en general, la violencia viene en descenso desde hace décadas. Desde los años 70 para acá, que los homicidios, las rapiñas, los robos, violaciones, ataques sexuales, cualquier crimen violento viene descendiendo, hay cada vez menos. La única región del mundo donde eso no ha pasado en las últimas décadas es en América Latina. ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, por esto de lo que estamos hablando, por la debilidad de los estados y cómo Latinoamérica se presta para el narcotráfico y para el crimen organizado, ¿no? A diferencia de África, en América Latina tenemos países como Colombia, Bolivia y Perú, donde se planta cocaína. Son los únicos países del mundo donde se planta cocaína, donde se puede plantar cocaína. Entonces, la región se presta muy bien para traficar droga, armas también, a Estados Unidos, a Europa, etcétera. Esa es la razón por la que América Latina se ha tornado tan violenta. Sí, es un problema enorme del que bueno, Uruguay, Chile, Argentina, venían salvándose, digamos así. Chile sigue teniendo tasas muy pero muy bajas de delito, bajísimas, y Argentina más o menos, ¿no? Nosotros en los últimos años nos despegamos, digamos, o sea, no fuimos, pasamos de ser casi los mejores de la clase a estar en la mitad para abajo. Bien, o sea que el tema, digamos, de la seguridad pública hoy en día en América Latina es el principal problema. Sí, a ver, es el primero o el segundo, ¿no? Porque la economía también es muy importante y en América Latina hay gente, hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, claramente para una persona que no tiene para comer, por más que su vida en materia de inseguridad sea un infierno, la economía siempre va a ser más importante. Claro. Pero siempre es el primero o el segundo problema de América Latina, sin duda. Y lo que vos decías es así, esos 4 países concentran gran parte de los homicidios porque son países muy peligrosos, con mucha inseguridad, y a la vez países muy grandes, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, ocurren casi 160 asesinatos por día. Claro. ¿No? O sea, eso hay que imaginárselo, es como que cae un avión Boeing 737 todos los días de personas asesinadas. Claro, ¿no? Claro. Es tremendo. Diego, a ver si logro poder efectuarte la pregunta, pero la verdad está más que interesante, uno toma nota, parece que estuviéramos en la facultad. Cuando tú hablas de las causas, te estoy escuchando, no hay una única causa, o sea, evidentemente que la situación social, la cultura, los distintos niveles, las políticas de Estado, porque vos estás hablando de las políticas que los Estados de alguna manera cierta debilidad. De alguna manera, estas últimas 2 décadas se ha dado que la izquierda básicamente en Sudamérica ha tenido y ha proliferado como tipo de gobierno. Pero si yo tomo como ejemplo Europa, ¿sí? Que ahora la ultraderecha, por ejemplo, pongamos el caso de Vox en España, que ahora está ganando mucha fuerza y todo lo demás, ¿cómo asociás eso de alguna forma a esas políticas? Porque por lo que tú decís, convivir con esto no está bueno, pero combatirlo tiene sus consecuencias. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, sí, a ver, o sea, si hacemos como que una especie de caricaturización, ¿no?, de lo que hacen los gobiernos de izquierda y de derecha en materia penal, ¿no? Una caricaturización, porque realmente hay gobiernos que hacen cualquier otra cosa, ¿no? O toman medidas medias, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a tipos un poco así puros, se puede decir que sí, que la izquierda por lo general se suele enfocar mucho más en las causas estructurales del delito, es decir, en todo lo que es la pobreza, la falta de educación, la falta de trabajo, la desigualdad, que no son las causas directas del delito, pero son sí lo que como el germen, digamos, del delito, ¿verdad? O sea, la gran mayoría de las personas, o sea, la gran mayoría de los delincuentes, casi todos, son personas que viven en la pobreza, y que tienen poquísima educación, que no terminaron el liceo, que tuvieron muchas carencias a edades tempranas. Entonces, bueno, la izquierda, los gobiernos de izquierda muchas veces se han enfocado sobre todo en esas causas, mientras que los gobiernos de derecha, por lo general, se han ocupado de las cosas más inmediatas, y muchas veces de la respuesta que se le da al delito,
¿no? Se han enfocado más en la policía, en las cárceles, en las penas, en todo lo que es la disuasión directa del delito, ¿no? Como diciendo, bueno, el delincuente quiere delinquir, ¿cómo hago yo para evitar que lo haga y para disuadirlo? Y ya está, ¿no? Como vos decís, por supuesto que todo ayuda, entonces lo que hay que hacer es todo, por desgracia, o sea, como siempre, o sea, quiero decir, la cárcel y la policía juegan un rol fundamental. Si mañana no hubiesen penas de cárcel, explotaría el delito directamente, y si no hubiese una policía para atraparte, también, la verdad que tendríamos tasas, no sé, 8 veces más altas de homicidio y de robo. Pero a la vez no podemos seguir tampoco con una sociedad en la cual solo 4 de cada 10 terminan el liceo, como en Uruguay, ¿no? Es decir, hoy en el año 2020 es imposible conseguir, o es muy difícil conseguir un trabajo realmente, y va a ser todavía más si uno no terminó el liceo, si uno no sabe escribir, leer y escribir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de factores estructurales son también determinantes, ¿no? Y son donde la delincuencia realmente termina proliferando, ¿no? Sí, absolutamente. Vos sabés que yo estaba leyendo también esto vinculado a América Latina. 71 millones se calculan de armas pequeñas en América Latina. Sí, Uh-huh. Sí, más o menos. Cuando hablamos de armas pequeñas nos referimos a qué, Diego. Contale a la gente, yo trato de ponerme en el lugar de la gente para que logren comprender lo que estamos diciendo. Lo que llamamos armas de fuego, digamos así, se pueden dividir entre armas pequeñas y armas ligeras. Uh-huh. ¿Está bien? Armas pequeñas es todo aquello que porta una sola persona, o sea que vos podés portarlo en tu mano, solo, sin ayuda de nadie, como puede ser una pistola, un revólver, un rifle, una metralleta, un rifle semiautomático, Uh-huh. un arma de asalto, etcétera. Y todo lo que son armas ligeras son en cambio armas que precisan a más personas, como claro. puede ser una bazooka a veces, o algún tipo de cañón, etcétera. O sea, todo dispara proyectiles, pero de diferente manera, diferente tamaño, con diferentes usos, y bueno, y se intentan un poco categorizar, ¿no? O sea que con este número que yo te planteo y esta especificidad que está muy bien, y esta aclaración que vos haces sobre armas pequeñas, significa, para que la gente entienda, que en América Latina hay la posibilidad de 71 millones de personas que pueden portar un arma, tomando en cuenta que son pequeñas. Sí, a ver, es más, en realidad me parece que 72 millones son los civiles que tienen armas. Claro. ¿No? Claro. Además tenés que sumarle todas las armas que tienen las fuerzas del Estado, o sea, Claro. la policía, los militares. Claro. Yo te consulto esto, ¿por qué? Porque lo primero que se me ocurre pensar es, porque uno piensa normalmente o sugiere mirá ese asesinato, lo que pasa es que la sociedad es violenta. Puede ser, en este sentido, una sociedad que no sea violenta, que tenga un contexto pacífico, y sin embargo, el hecho de violencia a través de un arma cometerse, ¿me explico? Sí, pues como una persona díscola que comete un crimen, digamos. Claro, o sea, en una sociedad pacífica, porque dice, a ver, si yo puedo portar un arma dentro de lo que vos decías de los civiles, de estas 71 millones de armas pequeñas, que es un promedio de América Latina, puede ser una sociedad relativamente pacífica, y sin embargo esa arma será utilizada en un asesinato. A eso me refiero. Normalmente pensamos asesinato sinónimo de sociedad violenta, y quizás no necesariamente tiene que ser así. O sea, a ver, en todas las sociedades del mundo hay asesinatos, ¿no? Uh-huh. En todas. La diferencia es que mientras que en España, en Japón, en Europa Occidental, ocurren muy pocos, ¿no? Es decir, España, por ejemplo, tiene una tasa. Cuando yo hablo de tasa de homicidios, las tasas son unas medidas para, es una forma estadística de poder decir, bueno, cuántos homicidios pasan en una sociedad, y esa tasa es comparable con otras sociedades. O sea, no importa qué tan grande sea la sociedad, el número que yo te estoy dando vale para todas. Claro. Entonces, la tasa de homicidios de España, por ejemplo, es de 1 por cada 100.000 habitantes. ¿Está bien? Es decir, ocurre por cada 100.000 habitantes que tiene España, ocurre más o menos un homicidio, ¿no? En Uruguay tenemos 11 veces eso, es decir, tenemos 11 por cada 100.000 habitantes. Claro. ¿No? Y en Brasil tenemos 30 por cada 100.000 habitantes. Entonces,
siempre hay homicidios, ¿no? Pero hay países donde suceden muchos más. Ujú. Sin duda, como vos decís, si nadie estuviese armado, las tasas de delito bajarían mucho más. El problema es que las personas que intencionalmente quieren hacerle daño a otras, muchas veces ya tienen armas. Claro. ¿No? Y son armas negras, y son armas que el Estado no sabe que existen o que las tienen, y tampoco las van a entregar. Entonces, yo qué sé, por hablar de mí, ¿no? O sea, cada uno tiene la opinión que quiera, pero a mí personalmente no me gustan las armas, no tengo armas, pero también mi vida es muy cómoda, porque yo trabajo en un despacho y ya está. Si yo realmente tuviese, no sé, un almacén en un barrio complicado de la periferia de Montevideo, capaz que tendría un arma, Claro, porque claro. al fin y al cabo es mi vida y me importa mucho mantenerla ahí, ¿viste? Claro, de hecho también este domingo pasado tocó directamente al fútbol con el asesinato del árbitro Andrés Pollero, justamente ahí en Sayago, barrio Montevideo, sacando su coche, y esta situación que lamentablemente generó que perdiera su vida. Digo, hagamos una conclusión del tema. Mira, ahí en ese caso, porque sí, en Uruguay nos falta mentalidad o sea, cómo enfocar al crimen organizado, no lo solemos hacer. Ajá. ¿No? O sea, tenemos ese delito, por ejemplo, y nos enfocamos en eso, en cómo un tipo quiso robarle y lo mató, ¿no? Y lo mismo con los soldados, un tipo fue y mató a 3 soldados. Si queremos realmente evitar estos delitos en el futuro, tenemos que verlo desde otra perspectiva. Tenemos que decir, bueno, ¿por qué había un tipo que le quería robar un auto a este? uh-huh. ¿Qué va a pasar con ese auto? O sea, en Uruguay se roban 70 vehículos por día, Claro, 70 claro. autos, motos, camiones. De alguna manera es el mismo ejemplo que ponías con las armas que pretendían ser robadas a estos chicos que terminaron siendo asesinados. Claro, o sea, no es que haya alguien coleccionando autos, sino que esos autos robados, la mayoría de ellos son desguazados y las partes se venden como partes usadas de auto. Uh-huh. ¿No? Y hay uruguayos, hay escuchas tuyos que luego van a comprar una parte de auto y como son muy caras a veces, como son caras y como a veces no hay repuestos de autos, bueno, terminan comprando uno de segunda mano y sin saberlo están comprando una cosa que está robada, Uh-huh. ¿no? Y que quizá mataron a una persona para comprar ese auto, ¿no? Y lo mismo con el arma, es decir, el arma, hay alguna persona, probablemente en Brasil, en México, en alguno de estos países, que dice, bueno, voy a comprar un arma barata para defenderme, puede ser un delincuente también, ¿no? Pero bueno, voy a comprar un arma barata para defenderme, y no sabe que mataron a 3 soldados para conseguir esa arma. Claro, claro. Entonces hay todo un círculo económico de crimen organizado que está hecho para suplir una demanda, ¿verdad? Y bueno, es una cosa a considerar, ¿no? Diego, esto va un poco, por lo que tú estás diciendo, un poco tratando de interpretar, como dice el Pillo, para la gente, en el tema de la cultura, que hay 2 formas siempre de ver la misma situación, porque de alguna manera eso explica por qué en las estadísticas que se están largando ahora, las encuestas que se hacen, el tema de seguridad en la gente pasó a estar en un 4º lugar, digamos, muy por debajo, sí es correcto por la situación económica y demás, pero se siguen dando hechos importantes. Entonces, lo que tú decís, de alguna manera, ¿no es también responsabilidad del Estado esto que tú estás haciendo ahora, enseñarnos, como nos están enseñando a encarar una pandemia, enseñarnos a entender por qué se están dando estas situaciones y mirarlo desde esa otra perspectiva? Porque lo que tú estás diciendo, desde mi punto personal, nunca había tenido un punto de vista de esa forma, digamos, ¿no? Sí, supongo que lo es, pero bueno, no sé, habrán quienes piensan que se encara de otra forma, quizá informar a la población tampoco tenga grandes resultados, no lo sé, sin duda que es interesante tener esta charla, ¿no? Y que los escuchas se informen de esta manera. No lo sé, puede ser. Es todavía más directo o más grave cuando pensamos en las personas, que en Uruguay hay muchísimas, que consumen cocaína, por ejemplo. O sea, hay muchísimas personas que consumen cocaína, ¿no? A veces con algún problema de adicción, otras veces porque les gusta y ya está. Ahora, esas personas, si hay algún escucha tuyo que consume cocaína de vez en cuando, tiene que saber que cada peso que él paga para comprar cocaína va casi directo a bandas criminales de Perú, de Colombia, de Bolivia, que hacen cosas terribles, o sea, terribles de decapitar a otras, violar a otras, desmembrar a otras,
asesinatos masivos, ¿no? O sea, hay una persona ahí con muchísimo dinero, muchísimo poder, y realmente que ocasiona terror entre las personas que viven cerca de donde él vive, que se queda con todo el dinero, ¿no? Y bueno, entonces la culpa realmente hasta cierto punto la tienen los consumidores. Ya está. Está muy bien. Diego, ¿cuántos años tenés? Pues sos una persona bastante joven por lo que tengo visto, por lo que te veo ahí a ti. 34 tengo. 34 años. ¿Y cuánto hace que venís estudiando todos estos temas? Desde la maestría, desde 2011, ponele, o sea, unos 13 años. Una cosa ¿Y qué te llevó a caminarte en este tipo de situaciones? Porque bueno, la ciencia política está perfecto, pero especializarte en todo el tema de las políticas públicas de seguridad y armas. Sí, sabes que siempre me gustó, desde chico quería ser policía, siempre me gustó mucho o sea, me interesó mucho ese problema y las posibles soluciones que podía tener. Y bueno, cuando estudié ciencia política, la política partidaria siempre me aburrió mucho, hasta el día de hoy me aburre mucho, más allá de que incluso he participado, ¿no?, en la campaña y eso, pero la verdad es que me aburre leer sobre el tema. Y de lo que pensabas de jovencito, de chiquito, de querer ser policía, a lo que estás viendo de la policía el día de hoy, ¿hay una diferencia grande? Bueno, a ver, nuestras fuerzas policiales están muy lejos de lo que deberían ser, ¿no? Sin duda. Yo tuve la oportunidad en mi vida de viajar mucho, viví casi 10 años en Europa, en Alemania, en España, y realmente estamos lejísimos, sin duda, de aquellas fuerzas policiales, lejísimos, ¿no? Y realmente es muy difícil pensar que se puede tener una sociedad segura como la que queremos sin policías que estén bien formados. Claro. ¿No? Pero bueno, es difícil porque no tenemos mucho dinero, tenemos un déficit enorme en el Estado, no nos da para pagarle a los policías lo que habría que pagarles, y por tanto tampoco podemos atraer el talento que nos gustaría traer, ¿no? Entonces, bueno, vamos trabajando con lo que tenemos y lo digo esto con todo respeto a los policías que hacen muchas veces un trabajo fantástico, ¿no? Pero están todavía lejos de aquello que precisamos o que nos gustaría tener. Claro, me quedo con tu palabra del comienzo. Para nosotros que estamos un poquito fuera de todos estos temas, o mucho fuera de todos estos temas, el domingo fue como un sacudón, ¿viste? Como esos golpes, como un momento bisagra que no podías creer que a cada rato pasaban horas y otro asesinato más. Incluso se habló de estas situaciones que se generaron nuevamente con los 3 infantes de Marina, de la situación ni que hablar vinculada al fútbol de Andrés Pollero, el árbitro que lamentablemente fue asesinado. Después por la noche el papá que termina un hecho absolutamente de violencia, pero con otra forma, de otra manera, asesinando a sus propios hijitos y después termina suicidándose él. En las últimas horas de Malvin Norte, un 7º piso, violencia doméstica, donde el hombre tira a su pareja por un 7º piso por abajo y después se suicida. Entonces, las últimas horas nos vimos sacudidos con hecho de violencia. Vos dijiste al comienzo, la verdad, a mí esto no me extraña tanto. Y eso con lo que más me quedo como una preocupación grande, porque vos sos el analista, vos sos el técnico, el especialista en la materia. Y vos dijiste, no me llama la atención los hechos de violencia que se están generando acá en Uruguay. Sí, por desgracia no tengo mucho más que aclarar. La Destribo, ¿alguna vez alguna autoridad te consultó, digamos, del Ministerio del Interior, alguien, por lo menos para ver una visión diferente? Sí, a ver, yo estoy en el Partido Colorado, trabajo con los legisladores del Partido Colorado, participé también marginalmente, ¿no? Pero participé un poco en la creación de la LUC, en la parte de seguridad, y sí, o sea, no es poco frecuente, por suerte, que algún senador o diputado se ponga en contacto para preguntarme por algún tema concreto y a ver qué pienso y cómo se puede mejorar la situación. Pero bueno, no. Al final los que tienen que tomar decisiones son las personas que fueron elegidas para eso, ¿no? Claro, absolutamente. Así que es legítimo también si quieren preguntar o si no. Está claro, está claro. Diego, gracias por este rato, un gusto charlar contigo. Yo creo que todo lo que podamos nosotros desde nuestro programa, en una realidad que estamos viviendo, tratar de sumarle a la gente, a los amigos que nos escuchan habitualmente, que están muy acostumbrados su oído a los temas deportivos y futbolísticos, pero con estos temas que son realmente relevantes, trascendentes,
hay una vida vinculada directamente al fútbol que se perdió, producto de un asesinato, y tiene que ver con un árbitro, y el fútbol también está de luto, entonces nos parecía interesante tener esta charla y poder hacerlo con vos. Muchas gracias, muy gentil, hasta cualquier momento. Muchas gracias, un saludo a la audiencia también.